Imagina estar en la cima de la vida. Tienes todo lo que podrías desear, una familia amorosa, riquezas inmensas, una vida tranquila y llena de bendiciones. Pero, ¿qué pasaría si todo eso se desmoronara de repente, en un abrir y cerrar de ojos? Esa es la historia de Job, un hombre que vivió una vida ejemplar, recta y temerosa de Dios. Su historia no es solo un relato antiguo, es un espejo de nuestras propias vidas, una historia sobre el sufrimiento, la justicia y la fe. Job no fue un hombre cualquiera. Era alguien que hacía lo correcto, alguien que tenía todo lo que cualquier persona podría anhelar. Pero, ¿qué sucede cuando la vida da un giro inesperado? ¿Cómo enfrentar el sufrimiento cuando no puedes ver ninguna razón detrás de él? La historia de Job nos desafía con una de las preguntas más profundas. ¿Por qué un hombre justo sufre tanto? Esta es la cuestión que desatará una serie de eventos que pondrán a prueba no solo la vida de Job, sino también la de todos nosotros. La respuesta que encontraremos no es sencilla, pero su historia nos ofrece lecciones que trascienden el tiempo. A medida que seguimos su viaje, descubriremos cómo el sufrimiento puede ser un enigma, y cómo, a través de las pruebas, podemos encontrar algo mucho más grande que solo el dolor. La historia de Job es más que un relato de desesperación. Es un viaje hacia la fe, la restauración y, sobre todo, la esperanza. Antes de que la oscuridad envolviera mi vida, todo parecía perfecto. Si pudieras haberme visto en ese entonces, habrías visto a un hombre que lo tenía todo, una familia amorosa, una vasta riqueza, tierras fértiles y ganado en abundancia. Mis hijos y yo vivíamos en paz, ofreciendo sacrificios a Dios para que sus bendiciones siempre permanecieran sobre nosotros. La gente me veía como un modelo a seguir, alguien cuya vida estaba en completa armonía con las leyes de Dios. Pero, por encima de todo, lo que más valoraba era mi fe. Vivía para servir a Dios, temeroso de desagradarle, buscando siempre la pureza en mis pensamientos, palabras y acciones. Mi vida no estaba llena de lujos solo por casualidad, sino porque creía que mi devoción era correspondida con las bendiciones que Dios me otorgaba. Mis días estaban marcados por la justicia y la gratitud, y no había en mí nada que sugiriera que el sufrimiento se acercaba. Sin embargo, todo lo que poseía, todo lo que había trabajado por conseguir, estaba a punto de ser probado. No sabía que detrás de mi vida tranquila, detrás de la bendición que parecía eterna, había una prueba que pondría a prueba no solo mi fe, sino mi alma misma. Lo que parecía la vida perfecta estaba a punto de desmoronarse. Pero, en ese momento, yo no sabía nada de eso. Vivía en la paz de la fe, sin imaginar que el caos estaba por comenzar. Mientras yo vivía en mi prosperidad y paz, algo sucedía más allá de lo que podía imaginar. Un día, sin previo aviso, se desató una conversación en el cielo, un diálogo que cambiaría mi vida para siempre. Satanás, el acusador, apareció ante Dios, y lo que sucedió a continuación no lo habría podido prever ni en mis peores pesadillas. Dios, conocedor de todos los pensamientos y corazones, observó a Satanás y le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, vagando por la tierra, observando a los hombres. Fue entonces cuando él desafió a Dios, sugiriendo que las personas solo son fieles cuando reciben bendiciones. De alguna manera, Satanás insinuó que mi devoción, mi fe inquebrantable, no era genuina, sino simplemente el resultado de las bendiciones que Dios me había dado. ¿Acaso Job teme a Dios por nada?, dijo Satanás. ¿No lo has rodeado de prosperidad y seguridad? Tócalo, y verás cómo te maldice en tu cara. Este desafío, aunque no comprendí su magnitud en ese momento, fue lo que desató la prueba más grande de mi vida. Dios, en su infinita sabiduría, permitió que Satanás me pusiera a prueba. Pero, con un límite claro, no podía tomarme la vida. Dios no me abandonó. Él solo permitió que mi fe fuera probada de una manera que jamás habría imaginado. Lo que no sabía entonces, es que la tormenta estaba por comenzar, y nada de lo que había conocido hasta ese momento sería igual. Fue como si la tierra misma se abriera bajo mis pies. Un solo día bastó para cambiarlo todo. Un mensajero tras otro llegó a mi puerta, cada uno con una noticia devastadora. Primero, me dijeron que los bandidos habían robado mis ganados y matado a mis siervos. Luego, otro mensajero me informó que el fuego había caído del cielo y consumido mis rebaños. Sin tiempo para procesar la pérdida, otro mensajero llegó con un informe aún más doloroso. Un grupo de asaltantes había matado a mis hijos en un trágico accidente. Todos, mis 10 hijos, habían partido en un instante. En ese momento, mi mundo se desmoronó. Todo lo que había construido, todo lo que amaba, se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo más doloroso no fue solo la pérdida de mis riquezas ni de mi casa, sino la muerte de mis hijos,
a quienes había visto crecer con amor y esperanza. ¿Cómo enfrentar algo tan devastador? ¿Cómo encontrar sentido en una tragedia tan profunda? Sin embargo, lo que ocurrió a continuación sorprendió incluso a los que me rodeaban. A pesar de todo, me caí al suelo, me rasuré la cabeza y, en medio de la desesperación, logré pronunciar estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. No entendía por qué, pero algo en lo profundo de mi ser me decía que no debía maldecir a Dios, aunque la angustia me consumiera. Este fue solo el comienzo. La prueba apenas comenzaba, y aún no sabía lo que me esperaba. Si pensaba que la pérdida de todo lo que amaba era lo peor que me podía pasar, la siguiente prueba me demostró que aún podía sufrir más. La tragedia no solo llegó a mi vida en forma de pérdidas materiales y familiares, sino que ahora mi cuerpo se convirtió en el escenario de mi sufrimiento. Satanás, decidido a destruirme, me afligió con una enfermedad cruel, una que cubrió mi piel de llagas dolorosas. Cada movimiento era una agonía, cada respiro, una lucha. Mis llagas supuraban y mi cuerpo se desmoronaba lentamente. Ya no era el hombre próspero y vigoroso de antes, sino un hombre quebrado, destrozado tanto por dentro como por fuera. Mis amigos, al ver mi sufrimiento, se sentaron en silencio junto a mí durante 7 días, sin palabras. Pero, cuando comenzaron a hablar, las palabras de consuelo pronto se convirtieron en reproches. Elifaz, Bildad y Zofar no comprendían mi dolor. Ellos insistían en que mi sufrimiento era castigo por algún pecado oculto, una transgresión de la que ni siquiera yo tenía conocimiento. Pero, ¿cómo podía ser eso cierto? Mi vida había sido justa ante los ojos de Dios. ¿Por qué debería sufrir de esta manera? Mi esposa, viéndome en tal agonía, también perdió la esperanza. En su desesperación, me dijo: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero, en lugar de maldecir a Dios, respondí con humildad: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. A pesar del sufrimiento físico y emocional, mi fe permanecía intacta, aunque mi corazón se quebraba, buscando respuestas que nunca llegaban. El dolor era insoportable, pero aún algo en mi interior me decía que debía seguir adelante. Después de días de silencio, mis 3 amigos comenzaron a hablar, y con cada palabra, sentí que el peso de mi sufrimiento aumentaba aún más. Elifaz, el primero en hablar, fue el que inició la acusación. Job, sabemos que eres un hombre justo, pero nadie sufre sin razón. Dios castiga a aquellos que hacen el mal. Debes haber cometido un pecado, algo que no estás viendo. Sus palabras fueron como dagas en mi corazón. ¿Cómo podían pensar que yo había pecado? ¿Acaso no había vivido mi vida en honor a Dios, temeroso de hacer algo que le desagradara? Bildad, el segundo amigo, fue aún más directo. Si tus hijos murieron, es porque pecaron. Y tú también debes haber hecho algo mal para que Dios te haya castigado de esta forma. Mientras escuchaba, sentía como mis esperanzas de encontrar consuelo se desvanecían. Cada palabra parecía acusarme, como si mi dolor fuera un castigo merecido, como si no hubiera lugar para el sufrimiento inocente. Finalmente, Zofar, el más severo de los 3, intervino: si no te arrepientes, te vendrán aún más calamidades. Dios es justo, Job, y tú no estás recibiendo lo que mereces. Mis amigos, que habían venido a consolarme, en lugar de ofrecerme paz, solo me ofrecieron juicio y condena. A pesar de todo, me negaba a aceptar que mi sufrimiento fuera el resultado de un pecado oculto. Sabía que algo más estaba ocurriendo, algo que mis amigos no podían entender. Mi dolor se intensificaba, no solo por el sufrimiento físico, sino por la soledad emocional que sentía, atrapado en un mar de malentendidos y acusaciones. Mientras sus voces resonaban en mis oídos, la pregunta seguía martillando mi mente: ¿por qué sufrimos, cuando no hemos hecho nada malo? La presión de las palabras de mis amigos y el peso de mi propio dolor hicieron que mi corazón estallara en un lamento profundo. Comencé a cuestionar todo lo que había conocido hasta ese momento. ¿Por qué Dios permite que los justos sufran? ¿Qué propósito puede tener este dolor que me consume, que me arrastra al abismo de la desesperación? ¿Por qué me tocó a mí, a un hombre que intentó vivir una vida justa? En mi desesperación, me levanté y lloré, lamentando mi existencia. Desearía que el día de mi nacimiento nunca hubiera existido. ¿Por qué salí del vientre de mi madre para ver esta tristeza?, exclamé, con el corazón desgarrado. Sentía que mi vida había sido una ironía, un cruel error del destino. Si todo lo que había hecho había sido en vano, ¿cuál era el propósito de mi sufrimiento? Mis amigos insistían en que debía haber algún pecado oculto, pero yo no encontraba ninguna razón.
No había hecho nada que justificara tal castigo, y sin embargo, me encontraba allí, rodeado por la muerte y la enfermedad. No podía dejar de preguntarme, ¿por qué los justos sufren mientras los malvados parecen prosperar? Si Dios es justo, ¿por qué permite que los inocentes sufran? Mi alma se llenaba de dolor, pero también de una insaciable necesidad de respuestas. Clamé a Dios, buscando una respuesta, un signo, algo que me ayudara a entender el porqué de mi sufrimiento. No sabía si obtendría respuesta, pero algo en mi interior me decía que debía seguir buscando, que, aunque no entendiera, debía confiar en que alguna vez comprendería. Finalmente, después de días de sufrimiento y preguntas sin respuesta, algo asombroso ocurrió. En medio de mi desesperación, una voz poderosa se levantó del torbellino, un sonido tan imponente que hizo que el aire mismo pareciera temblar. Fue Dios quien habló, pero no de la forma en que esperaba. No vino a darme una respuesta clara a mis preguntas sobre el sufrimiento, ni a justificar el dolor que me consumía. En lugar de eso, me enfrentó a la grandeza y el misterio del universo. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra?, me preguntó Dios, su voz llena de autoridad y misterio. ¿Quién ha determinado sus dimensiones? ¿Quién extendió el cielo como un lienzo? Las preguntas se sucedían, cada una más profunda que la anterior, cada una poniendo en evidencia lo limitado que soy en mi comprensión del mundo y del plan divino. Dios me mostró las maravillas de la creación, los misterios del océano, las estrellas, los animales salvajes, y todo lo que escapa al entendimiento humano. Me hizo entender que el sufrimiento es solo una pequeña parte de algo mucho más grande que mi mente no podía comprender. En ese momento, me di cuenta de algo fundamental. El sufrimiento, aunque doloroso, forma parte de un misterio más grande que solo Dios puede comprender completamente. No se trataba de encontrar respuestas fáciles, sino de confiar en la sabiduría y el propósito divinos, aunque no los entendiera por completo. Mi alma, aunque aún llena de preguntas, comenzó a encontrar paz al reconocer que hay cosas más allá de mi control, más allá de mi comprensión. Dios no me dio respuestas concretas, pero sí me mostró la vastedad de su poder y sabiduría, dejándome entender que, aunque el sufrimiento es real, Dios está por encima de todo, controlando el universo de manera que escapa a mi entendimiento. Después de escuchar la voz de Dios y comprender la magnitud de lo que me rodea, algo en mi interior cambió. Me humillé ante la grandeza de su poder y sabiduría. Vi mis limitaciones, mi incapacidad para comprender el plan divino en su totalidad, y supe que, aunque el sufrimiento fuera una realidad abrumadora, no tenía derecho a cuestionar la voluntad de Dios. Fue en ese momento que comprendí, con una claridad dolorosa, que debía abandonar mis dudas y mi desesperación. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, dije con humildad, reconociendo que no todo lo que sucede en la vida tiene una respuesta sencilla, pero que mi fe debía mantenerse firme, aun cuando no pudiera comprenderlo todo. Dios, en su infinita misericordia, escuchó mi arrepentimiento. No solo me restauró, sino que me bendijo aún más que antes. Mis riquezas fueron multiplicadas, mis tierras se expandieron, y lo más hermoso fue que me dio una nueva familia. Tuve otros hijos, y pude verlos crecer. Además, viví muchos años más, llenos de paz y gratitud. Mi vida, que había sido marcada por el sufrimiento, se transformó en una nueva oportunidad para glorificar a Dios, y mi corazón encontró consuelo y alegría. Aunque nunca comprendí del todo la razón de mi sufrimiento, ahora sé que Dios no me abandonó ni me castigó injustamente. En su tiempo, Él restauró mi vida y me mostró que, incluso en medio del dolor, hay esperanza. Esta restauración no solo fue material, sino espiritual. Fue un recordatorio de que, aunque pasemos por las pruebas más duras, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, incluso cuando no podemos verlo en ese momento. Mi historia, aunque llena de dolor, me ha enseñado algo crucial. El sufrimiento no tiene por qué destruir nuestra fe, sino que puede transformarnos y llevarnos a una comprensión más profunda de la vida, de Dios y de nosotros mismos. A lo largo de mi experiencia, he llegado a comprender que el sufrimiento no es siempre un castigo, ni siempre tiene una explicación que podamos entender en el momento. A veces, es solo una parte del misterio divino, algo más allá de lo que nuestra mente limitada puede comprender. La lección más importante que aprendí es que, incluso en el dolor más profundo, no debemos perder la esperanza. Dios, en su infinita sabiduría, puede usar nuestras pruebas para llevarnos a una mayor cercanía con Él, para fortalecernos y purificarnos. El sufrimiento, aunque terrible, puede ser el medio por el cual Dios nos moldea para algo más grande. No siempre veremos la razón de nuestras pruebas, pero debemos confiar en que, al final, Él tiene un plan para nosotros.
Mi restauración fue un recordatorio de que Dios no nos abandona. Él puede traernos de vuelta a la vida, incluso después de las pérdidas más devastadoras. Hoy, miro hacia atrás y veo cómo mi vida se reconstruyó, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Y aunque nunca tendré todas las respuestas, he aprendido a caminar con fe, sabiendo que Dios está a cargo, que su amor nunca nos deja, y que incluso cuando no lo entendemos todo, hay esperanza. Así que, a ti que escuchas esta historia, te invito a reflexionar. El sufrimiento puede ser una parte de la vida, pero no es el fin. La esperanza en Dios puede transformar nuestra oscuridad en luz, y la fe puede guiarnos a través del dolor hacia una restauración que solo Él sabe cómo traer.